Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a empezar a trabajar. Empezábamos a determinar pues, ciertas características específicas. Hace 8 días veíamos lo de la parte de aduanera, en donde tratábamos de entender o tratábamos de formalizar ciertas características puntuales dentro de, ¿no? El día de hoy nos toca ver la parte del ISR, que es la parte del impuesto sobre la renta. Muchos, muchos juristas te van a poder decir, es que la ley del impuesto sobre la renta únicamente se determina sobre ciertas características, características que son propias del Estado y tal van a querer vender así, pero en realidad no es cierto. En realidad, esta ley es prácticamente el mayor ingreso que se llega a dar a nivel federal. Estamos hablando de que es de un 50 a un 55% del ingreso total, ¿no? ¿Qué quiere decir? Toda la recaudación tributaria que se llega a dar, la encontramos en esta parte, la podemos determinar en esta parte. Muchos de nosotros lo que hacemos es tratar de entender o de relacionar prácticamente estas partes para que puedan funcionar. Y otros tantos lo que hacemos es tratar de recrear toda esta parte, no funcional, pero que sí se llegue a dar de una manera coherente, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así prácticamente? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros estamos formulados o trabajados como una parte institucional, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, si esta es la parte que recauda mayores ingresos, entonces ¿por qué se empiezan o por qué la mayoría de la gente está en contra? Bueno, la mayoría de la gente está en contra porque no han entendido que esta recaudación, como su nombre lo dice, se da en materia federal, trata de impartir o trata de recurrir a ciertas características que nos llevan de la mano a que el Estado, ¿no? Nos pueda dar las mejores características que se encuentran dentro de él. Yo les decía en alguno de los puntos, ¿no? Yo les decía semanas atrás, es que cada uno empieza a trabajar o empieza a recurrir de manera diferente a ciertas características. Características que se encuentran dentro y fuera del mismo sistema, ¿no? Características que se encuentran incluso rotas dentro del mismo sistema, pero cada una tiene o trata de ampararse sobre lo que tiene. Este tipo de formas llevan o nos traen de la mano para que podamos ver o podamos trabajar ciertas características virtuales, ¿no? Dentro de lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es muy simple. Cuando nosotros empezamos a trabajar o cuando nosotros empezamos a crecer, ¿no? Empezamos a dejar de ser adolescentes, si lo quieres ver así, tratamos de que todo funcione de la mejor manera, de que todo se pueda llevar de la mejor manera. ¿Para qué? Ah, bueno, pues para que esto a nosotros nos pueda dar un cambio de interpretación, un cambio de formulación, ¿no? Muchas veces tratamos de entender o tratamos de recrear hasta cierto punto estos puntos de partida, ¿no? Puntos con los cuales nosotros trabajamos, nosotros tratamos de ver, incluso nosotros tratamos de analizar como parte de una vez que nosotros los tenemos o una vez que nosotros los podemos encontrar, vamos a poder decir, ah, es que sí, sí, o sea, sí, sí me está funcionando, sí lo estoy haciendo, sí lo estoy llevando. Es por ello que la importancia que tiene el ISR siempre va a ser fructífera dentro de, ¿no? Muchas veces creamos o tratamos de recrear lo que a nosotros nos sirve. ¿Cómo lo vemos dentro de un marco normativo? Bueno, pues prácticamente el ISR se fundamenta en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la obligación de contribuir, que prácticamente, perdón, aquí se despliega la ley del ISR y su reglamento y su resolución miscelánea fiscal que va de manera anual, ¿no? Conformando una jerarquía legal clara sobre el impuesto directo y federal. Nosotros no hacemos nada, ¿eh? O sea, prácticamente nosotros no generamos todo este recurso. ¿Quién lo hace? Bueno, toda la federación, toda la maquinaria fiscal te dice es que tú tienes que empezar a trabajar,
tienes que empezar a aportar y me tienes que empezar a decir qué tanto tú estás ganando. No, no es porque quieran, sino porque en algún momento dado se dieron cuenta que pues era funcional que cobrabas el impuesto sobre la renta de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal anual. ¿Para qué? Pues para que se diera como parte de una contribución, incluso especial, ¿estamos de acuerdo? Los elementos fundamentales del ISR es el sujeto, el objeto, la base y la tasa o prácticamente lo que nosotros conocemos como tarifa. Prácticamente el sujeto del ISR abarca tanto a las personas físicas como a las morales, incluyendo a los residentes en nuestro país, extranjeros, con una fuente de riqueza nacional. ¿Qué quiere decir? Que aquí en México sea donde estén ganando la lana, ¿no? El objeto del impuesto pues está constituido por todo el ingreso que en diversas formas, como el crédito efectivo o bienes, incremente el patrimonio de quién? De los contribuyentes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aterrizar este tipo de situaciones? Bueno, pues eso es muy simple, ¿no? A partir de la base. ¿Qué quiere decir? Que la base gravable se determina a partir de un resultado fiscal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto ganaste o qué tanto perdiste dentro de, ¿no? Ese tipo de funcionalidades, chicos, nos hace ver o nos revierte a lo que nosotros tengamos como parte de. Ese tipo de situaciones a nosotros nos hace pensar o a nosotros nos hace requerir hasta cierto punto situaciones específicas, situaciones con las cuales nosotros hemos venido trabajando ya semanas atrás, que incluso ya nosotros vamos a poder decir, ah, es que ahora sí, ya lo entiendo. ¿Por qué ya lo entiendo? Bueno, pues porque al final cada uno de nosotros ya lo está haciendo de una manera reflejada dentro de, ¿no? Que empezamos a tener este tipo de formalidades, ¿no? Y en base a eso, ya ahora sí, ya nosotros tenemos la tasa que aplica un 30% fijo para las personas morales, mientras que para las personas fijas, digo, físicas únicamente se da como parte del 35%, o bueno, puede llegar, ¿no? Hasta el 35%, y esto se da de acuerdo a los ingresos que tú hayas tenido durante el año fiscal, ¿no? Hay que recordar que el año fiscal pues tiene 360 días, determinando que este impuesto sobre la renta únicamente te va a decir si realmente o cuánto ganaste para que pueda ser o para que pueda llegar a ser funcional. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Los residentes en nuestro país, ¿no? Que son los que declaran el ISR independientemente de la ubicación de la fuente de la riqueza, pues están obligados a abarcar ganancias obtenidas tanto en México como en el extranjero. Los residentes extranjeros, pues prácticamente con situación permanente, ¿no? Prácticamente, pues buscan que sus ingresos sean atribuibles aquí en nuestro país y se asegura que la tributación de la operación se realice dentro del mismo territorio nacional. Ojo, tratamos de crear o tratamos de entender por qué ciertas características funcionan desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo pudiéramos llegar a analizar, nosotros decimos, bueno, realmente hasta dónde lo tengo, realmente hasta dónde lo puedo llevar como una parte cordial o subcordial dentro de, ¿no? Ahora sí, viene la parte de los residentes extranjeros, ¿no? Sin establecimiento permanente, ¿qué quiere decir? Pues que prácticamente, aunque no estés aquí en nuestro país, pero tu riqueza está localizada en nuestro país, es el momento en el que tú tienes que empezar a pagar tus impuestos. Todos estos empiezan a decirnos o nos empiezan a crear un tantito de ruido. ¿No? No es mucho, pero sí es un tantito de ruido en donde cada uno de nosotros dice, bueno, si yo ya lo tengo, si yo ya lo hice, entonces, ¿por qué lo tengo yo que pagar o por qué lo tengo yo que establecer desde ese punto de vista? Muchos recrean o tratan de recrear hasta cierto punto una formulación específica, la formulación fiscal que todo el mundo conoce, ¿no? Más trabajo, más impuestos, menos trabajo, menos impuestos. Bueno, cuando lo empezamos a ver o incluso lo empezamos a analizar desde ese punto de vista, nosotros tratamos también de entender por qué se requiere o por qué se hace desde ahí, ¿no? ¿Por qué nosotros lo entendemos de otra manera? Bueno, cuando nosotros vemos o cuando nosotros analizamos este tipo de porcentajes, para nosotros es muy importante decir, bueno, ¿qué tanto yo estoy haciendo para poderlo merecer, para poderlo reflejar? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, cuando se empieza a reflejar o cuando se empieza a ver, nosotros decimos, ah, ya entendí.
hasta dónde a mí me va a dar esta configuración de materia fiscal para que a mí me pueda ayudar o para que a mí me pueda descontrolar la parte económica. Si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, bueno, pues prácticamente nosotros estamos del otro lado. ¿Por qué estamos del otro lado? Bueno, pues porque al final del día nosotros estamos trabajando sobre diversas situaciones, situaciones con las cuales tratamos de entender este recurso material o incluso inmaterial como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Situaciones específicas que nosotros llegamos a tener o que nosotros llegamos a formular es únicamente lo que nosotros estamos teniendo, lo que nosotros estamos tratando de entender como parte de, pero que en algún momento dado se tiene que llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo lo hacemos o cómo lo vemos? Bueno, a partir del régimen de personas morales. Esto ustedes ya lo conocen, al ser administradores, ¿no? Prácticamente las personas morales son aquellas empresas o sociedades mercantiles que tributan bajo el título segundo de la ley del ISR, que quiere decir que define las obligaciones fiscales. La acumulación de ingresos ocurre cuando se expide un comprobante fiscal, ¿no? Yo siempre se los he dicho, es la manera en la que ellos van a poder saber cómo se está llevando a cabo. Luego, el cálculo de impuestos únicamente se determina a partir de una tasa fija del 30% y el coeficiente de utilidad. ¿Qué quiere decir? Cómo determina los pagos, ya sea de manera provisional o de manera constante. El ingreso de las personas físicas son sueldos y salarios, no tenemos mayor problema. Actividad empresarial y profesional que prácticamente abarca los ingresos comerciantes, industriales y profesionales independientes a través de honorarios. El RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, que son todas aquellas personas que trabajan en alguna empresa y se determinan empresas de o personas de confianza. El arrendamiento, ¿no? Que cuando tú te pones ahí de vivo y te pones a rentar tu casa o ciertos locales, de ahí tienes que pagar. La enajenación y adquisición de bienes, no tenemos mayor problema. Cada que compras un activo, tienes que hacer tu declaración formal de lo que tú acabas de ganar, o perdón, de lo que tú acabas de comprar. Los intereses y los dividendos siempre y cuando nosotros tengamos diferentes situaciones. ¿Qué quiere decir? Con la parte de las empresas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de las deducciones de la ley del ISR? ¿No? ¿Qué quiere decir? Comprobante fiscal. Aquí no tenemos mayor problema. ¿Por qué no tenemos mayor problema? Pues porque todo el mundo tiene un comprobante fiscal. Todo el mundo lo puede llegar a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el segundo punto? Formas de pago establecidas. ¿Qué quiere decir? Que los desembolsos superiores a 2,000 pesos deben efectuarse mediante una transferencia electrónica. Aquí tenemos ciertas resoluciones que no han pegado dentro de nuestro país o no nos han dado como que mucho de qué hablar por lo que nosotros estamos haciendo, que es esta parte, ¿no? La tarjeta de débito, crédito y tratamos de excluir el efectivo. Tenemos el registro contable adecuado, ¿no? Lo que nosotros tratamos, porque hay que decirlo así, tratamos de hacer, ¿no? Como todo buen mexicano. ¿Por qué? Pues porque al final del día nosotros estamos trabajando bajo este sistema y este sistema a nosotros nos tiene que dar una compensación económica. Y el entero de retenciones, ¿qué quiere decir? Cuando tú empiezas a hacer la retención de impuestos sobre terceros, las empresas cuando te contratan te dicen, a ver, ¿qué tanto estás haciendo? Ah, es que estoy haciendo esto. Ah, ok, reténle el ISR y nosotros lo pagamos como una parte de tribulación económica. Ah, pues órale, va. Este tipo de situaciones tratan de encajar o tratan de determinar si realmente son puntuaciones específicas dentro de. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente, hay que decirlo así, no necesariamente estamos con esa misma reserva. Al contrario, hemos estado tratando de rescatar ciertas situaciones formulativas dentro de, ¿no? Tratando de encontrar qué es lo que realmente puede llegar a funcionar como parte de, ¿no? Dentro de este trabajo colaborativo que nosotros hemos estado viendo a partir de una contribución de impuestos. Las deducciones personales anuales son gastos de salud, de gastos educativos y la previsión social. Muchas veces este tipo de situaciones a lo mejor no nos queda muy clara. ¿Por qué? Pues porque el contador te dice, tú tráeme todos los tickets, ¿no? Que tengas y aquí hacemos los deducibles. No, ojo, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día únicamente se puede deducir gastos educativos, previsión social y gastos de salud.
No tenemos mayor problema, solamente por ahí en la previsión social que abarca los gastos funerarios con un límite anual, ¿no? También se incluyen las primas de seguros de gastos médicos mayores, ciertas condiciones establecidas en la parte de la legislación. No podemos trabajar o nosotros no podemos decir qué es lo que nosotros estamos haciendo como parte de. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque no hemos trabajado, no hemos reformulado toda esta parte a partir de las deducciones anuales. Y estas deducciones anuales que tratan de decirnos a nosotros qué es o cómo está funcionando, nos dicen qué tanto vamos a poder trabajar, qué tanto vamos a poder entender como parte de, siempre y cuando esto esté funcionando, siempre y cuando a nosotros nos estén dando un recurso primordial, ojo, primordial. Y entonces tú vas a decir, bueno, profe, entonces no me está sirviendo. No, sí te está sirviendo. El problema que tenemos es que no lo estamos llevando a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Deducciones personales anuales, intereses hipotecarios, ¿no? Que son los menos, y las aportaciones al retiro, la parte de la Afore, ¿no? Cuando nosotros llegamos a tener por ahí una casa, tenemos el Afore, queremos hacer ciertos retiros, a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con ciertas deducciones. Ahora, viene como que una parte muy importante. ¿Por qué? Porque esta parte de las Afores tienen un límite. Hay personas que tienen muchísima lana dentro de su Afore y lo único que hacen es estar pues moviendo esta parte del dinero, ¿no? Cuando ellos lo hacen o cuando tratan de entender por qué se dio esa situación, entonces empezamos nosotros a decir, ah, es que la situación que se formula o se reformula nos trata de decir qué tanto vamos a poder avanzar en ese tipo de materias. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ciclo del cumplimiento de la parte del fisco. Número uno, pagos provisionales mensuales que tardan o se presentan a más tardar el día 17 del mes, ¿no? Posterior que corresponda, siempre y cuando tú cuentes con esta gestión para que se puedan llevar a cabo los anticipos. La declaración anual de personas morales, este tipo de personas lo que hacen es se efectúa en enero, febrero, marzo del año siguiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ellos están ahorita declarando lo del año 2025. La declaración anual de personas físicas se realiza durante el mes de abril, que es el año siguiente, el cierre del ejercicio, que quiere decir que a nosotros nos toca abril, ¿no? Como personas físicas nos toca hacer esas declaraciones. ¿Cómo nosotros lo vemos o cómo nosotros lo podemos entender? Eso es muy simple. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque cada uno de nosotros nos trata de decir si realmente nosotros estamos funcionando como parte de o simplemente estamos trabajando en una discontinuidad, ¿no? Esta parte en donde nosotros tratamos de realmente entender cómo funcionan las cosas, nos dice a nosotros, tenemos ciertos ajustes, porque así te lo dice el gobierno, ¿no? Tenemos ciertos ajustes anuales. ¿Qué quiere decir? Que es en donde se recalcula qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y hasta dónde lo están haciendo. Ese es un punto de partida muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente muchas veces ahí es en donde nosotros tenemos nuestros saldos a favor para que se pueda llevar a cabo. ¿Cuál es la diferencia entre las personas morales y las personas físicas? Bueno, pues las personas morales tributan principalmente bajo el esquema de vengado. ¿Qué quiere decir? Calculando el impuesto sobre la utilidad fiscal. ¿Cuánto ganaste a partir de? Entonces, a partir de ello, yo ya lo empiezo a tener, ¿no? Acuérdense, tienen la tasa fija del 30% y las personas físicas pues únicamente tributan sobre el esquema del flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que este año hayas tenido más o hayas tenido menos, pero no te van a cobrar lo mismo. Simplemente tú lo que estás haciendo es tratar de entenderlo, ¿va? Ya a manera de conclusión, chicos, ya para poder acabar, el ISR constituye el 50-55% de ingresos, ¿no? Lo tenemos reflejado en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción cuarta. Las personas morales tributan un 30% sobre el resultado fiscal, que quiere decir sobre sus ganancias, y las físicas usan tarifas progresivas, pues que pueden alcanzar hasta el 35%. ¿Estamos de acuerdo? Las deducciones requieren estrictamente indispensables, cédula fiscal y forma de pago específica.
Y el ciclo fiscal incluye pagos provisionales mensuales y declaraciones anuales, venciendo en marzo para las personas morales y en abril para las personas físicas. Hay que recordar ciertas cosas, chicos, ciertas oportunidades que pudiéramos llegar a tener aquí. Prácticamente esta ley del ISR la llevamos o la conformamos como parte de, ¿vale? Pues bueno, chicos, sin más por el momento, me despido de ustedes. Nosotros nos vemos la próxima semana.